Panamericana Hoteles, Antofagasta. Recomendaciones de prevención a nuestras visitas. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a nuestros salones. Para el normal desarrollo de este evento, agradeceremos no fumar al interior del salón y en otros lugares no autorizados. Asimismo, solicitamos silenciar sus teléfonos celulares. Ante el caso poco probable de que ocurra una emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante todo, recuerden mantener la calma. Esto es siempre lo más importante. Evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Respete las señales de evacuación. Nuestras instalaciones están equipadas con extintores para amagar principio de incendio o fuegos incipientes. Utilícelos solo si el monitor de seguridad se lo indica. No actúe por iniciativa propia. Sigue las instrucciones indicadas por los guías de evacuación presentes en el lugar. En caso de evacuar, camine hacia las salidas de emergencia. Use las escaleras apoyándose de sus pasamanos. Y diríjase a la zona de seguridad. No regrese a su asiento hasta que reciba indicaciones expresas del personal encargado. Panamericana Hoteles les desea a cada uno de ustedes una visita grata y segura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Queremos saludar especialmente al director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, José Antonio Díaz, también al doctor en Sociología y director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, José Weinstein, también al Seremi de Educación, Hugo Gate, a la Seremi de Desarrollo Social, María Fernanda Alcayaga, a la directora regional de Junji, Lidia Julio, a la directora subrogante de Fundación Integra, María Órdenes, también al director de Educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Carlos Sánchez. Directores, docentes, educadores de párvulos, señoras y señores, tengan todos muy buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario de educación, colaboración docente y liderazgo distribuido hacia una nueva escuela.
Así es, un contenido que sin duda nos hace comprometernos con la primera infancia de nuestra región. Queremos saludar también de manera muy especial a nuestra intérprete en lengua de señas chilenas, Carolina Rojo, que nos estará acompañando durante esta jornada. Les queremos pedir también un favor muy especial. Si hay personas sordas que la dificultad de este salón es evidente, necesitan acercarse a este costado, por favor les den también la preferencia durante la realización del seminario. Muchas gracias. Este seminario abierto a la comunidad es presentado por Fundación Minera Escondida, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación de la región de Antofagasta. Trabajo conjunto que busca contribuir en la construcción de un sistema educativo más robusto, eficiente y con mejor desempeño. Ejercer un liderazgo escolar efectivo, así como prácticas de colaboración docente, parecen ser desafíos claves para promover desde las escuelas y con la participación activa de profesores y directivos el mejoramiento escolar. Hay varias novedades durante esta jornada y les queremos también contar que vamos a estar transmitiendo durante todo lo que dure la jornada, claramente por Facebook Live también de Fundación Minera Escondida, así que les vamos pasando ya ese dato. Esperamos además que esta sea una instancia de interacción con cada uno de ustedes y comunicación permanente. Para ello hemos dispuesto la plataforma Mentimeter. Quizás muchos de ustedes ya la conocen o para algunos va a ser una novedad. En ella van a poder plasmar sus impresiones durante toda la jornada y queremos invitarlos de inmediato a ingresar a la siguiente dirección: www.menti.com. Ya, ahí vamos a ver en esta plataforma también el código que debemos incorporar. Esto va a ser muy necesario para que durante esta jornada vamos recogiendo qué piensan, ¿cierto?, de este seminario y conocer cada una de sus impresiones también. Vamos a ingresar entonces www.menti.com, ¿cierto? El código 671511. Todo a través de sus teléfonos celulares y nos van a poder dejar sus impresiones. Y para iniciar les vamos a proponer de inmediato la siguiente pregunta. En una palabra, ¿qué expectativas tienen respecto a este seminario? ¿Ya? Así que para que vayan también comentando y los vamos a ir revisando en breve. Así que vamos a ver si se atreven algunos a comentar primero, ¿cierto?, cuáles son las expectativas que tienen de este seminario, de la jornada que vamos a vivir a continuación. Ustedes ya saben, obviamente, que nos vamos a enfrentar. Pero miren, aquí vamos teniendo varias impresiones. Conocimiento, innovación, aprendizaje, desafíos, novedades, capacitación, igualdad, crecimiento. Hay alguien que tiene hambre, parece. Mejorar la gestión, liderazgo efectivo, actualización, innovación. Las que van quedando un poquito más grandes tienen que ver con aquellas palabras que la gente introdujo, ¿cierto?, de manera más masiva. Es decir, muchos, la expectativa real que tienen de este seminario tiene que ver con el aprendizaje. Es por eso la palabra que más se ha ingresado durante este momento es justamente esa y es por eso que aparece de manera mucho más grande. El conocimiento y la innovación quizás podríamos dejarlo en segundo y tercer lugar. Esas son sus expectativas y vamos a ver si también, ¿cierto?, se van cumpliendo a lo largo de este camino. Muchísimas gracias. También pueden subir sus comentarios, posts y fotografías en las redes sociales. El hashtag que vamos a utilizar es Seminario FME. Vamos justamente a ver también qué dicen nuestras redes sociales. Vamos a revisar Instagram y Twitter porque hay una previa también mientras ustedes estaban ingresando. Muchos se fueron también sacando fotografías, así que vamos a revisar ahí cuál fue la previa. Seminario Fundación Minera Escondida, ¿cierto?, comenzando la acreditación, los primeros seguramente en llegar. Apúrate que estamos a punto de comenzar. Bueno, eso fue la previa. Hay gente que todavía viene ingresando, así que los invitamos también a tomar asiento. Estamos a punto de comenzar, hay varias fotografías ahí, así que les recordamos a lo largo del seminario también estar subiendo sus propias fotografías, comentarios y estos posts los vamos a estar revisando. Ahí está entonces, esperando el inicio. Bueno, ya estamos arrancando, precisamente vamos a ir viendo durante la realización también del seminario estos comentarios. Así que compartan con nosotros también, hashtag Seminario FME, y vamos a ir revisando juntos. Vamos a continuar. La educación es un desafío regional y nacional, en el cual todos debemos contribuir trabajando para entregar una formación integral a nuestros niños, niñas y jóvenes. Este seminario es prueba de ello, donde la alianza público-privada se materializa para seguir aportando y construyendo. A continuación vamos a invitar a José Antonio Díaz Aguirre, director ejecutivo de Fundación Minera Escondida, quien nos va a entregar algunas palabras. Muchas gracias.
Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, autoridades regionales, queridos todos. Bueno, nos pusimos bastante creativos con algunas de las palabras, no sé si ustedes se fijaron. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que a medida que avanza el año escolar se hace cada vez más complejo participar en este tipo de instancias, producto de la gran cantidad de compromisos que esta propia etapa del año tiene. Por ello, quiero dar a cada uno de ustedes que están presentes el agradecimiento y un agradecimiento doble, porque a pesar de que la carga de la tarea puede ser mayor, el compromiso para seguir aprendiendo y mejorando la práctica docente es inquebrantable, y eso la verdad que se agradece muchísimo, y sobre todo con los desafíos que el país nos presenta día a día. Es el compromiso y voluntad de seguir mejorando lo que queremos poner en valor esta tarde, antesala una fecha tan importante como el Día del Profesor, que reconoce y valora la importancia de esta profesión para la construcción de una sociedad mucho más equitativa y mucho más inclusiva. Palabras tremendamente potentes que motivan nuestro actuar y nuestra profunda convicción para contribuir a mejorar la calidad de la educación en nuestra región. Porque, sin duda, sin ninguna, son ustedes los principales transformadores y agentes de cambio y en quienes, como Fundación, creemos firmemente. Hoy, con mucha más urgencia que antes, necesitamos identificar y difundir prácticas exitosas de colaboración y liderazgo para enfrentar el desafío que nos presenta el país respecto al debate de la calidad educativa. Desde nuestro rol y como Fundación, aspiramos y promovemos una educación integral y holística, pues sabemos que uniendo todos los actores del sistema educativo será posible acortar las brechas y hablar de una verdadera calidad. Es precisamente el liderazgo directivo, aspecto que, sumado a otros elementos como la interacción en aula, gestión escolar, formación de los estudiantes y relación con la familia, los que nos permitirá generar sistemas educativos mucho más robustos, eficientes y con mejor desempeño. Eso es lo que buscamos y deseamos para nuestra región. Parte importante de nuestras acciones a través de nuestro programa de primera infancia está relacionado a la formación docente, como pilar de cambio y transformación, mediante instancias formales como diplomados y espacios de acompañamiento permanente, como mentoría, que favorecen la incorporación de nuevas prácticas y nuevas metodologías. Quiero agradecer a todos quienes componen el sistema de aseguramiento de la calidad, Ministerio de Educación, Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación, por la invitación a trabajar de manera conjunta y colaborativa, fiel reflejo de nuestra forma de entender cómo se debe agregar valor social a nuestra región. Y por supuesto, a José, por compartir su experiencia y llevarnos por esta reflexión. Espero que sea un espacio nutritivo para cada uno de ustedes, profesores, profesoras y directivos, quienes más allá de los contextos y dificultades, sabemos que su gran motor es la vocación por seguir educando y formando a las nuevas generaciones de ciudadanos de nuestro país. Tenemos todos una gran responsabilidad en tomar ese desafío y llevarlo adelante con mucha planificación, con mucha fuerza, mucho optimismo, mucha inspiración, pero al mismo tiempo con mucho compromiso a través del tiempo. Muchísimas gracias, que disfruten esta jornada y que tengan unas muy buenas tardes. Una muy buena tarde. Muchísimas gracias, José Antonio. Este seminario es un hito muy importante porque se logra concretar mediante el trabajo conjunto entre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, conformado por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación, además de Fundación Minera Escondida. Esfuerzo mancomunado e instancia de reflexión que desde la colaboración nos invita a generar una mejora significativa en los establecimientos educacionales en la región de Antofagasta. A continuación queremos invitar también al Seremi de Educación, Hugo Kit Acevedo, que nos va a entregar algunas palabras. Seremi. Buenas tardes a todos, a todas. Un agrado estar en esta instancia. Destacar y primero sumarme a los vocativos, además iniciales, para no iterarlos completos,
Les traigo el saludo de nuestra ministra de Educación, Marcela Cubillo, y por supuesto nuestro intendente regional, Marco Antonio Díaz. Qué agradable estar en este tipo de situaciones. Es la primera vez que realizamos un trabajo conjunto con la Fundación Minera Escondida. No es la primera vez que trabajamos juntos en el ámbito educativo, pero es la primera vez que desarrollamos un seminario en conjunto. Todos los que estamos acá tenemos un interés común, que es mejorar la calidad de la educación en nuestra región y por supuesto en nuestro país. ¿Qué mejores instancias que la alianza público-privada? Sin ella en realidad sería bien difícil llevar a cabo algunas políticas públicas. Es importante y destaco y agradezco también, tal como lo hizo nuestro orador anterior, ¿verdad, José? La presencia de ustedes. Es complejo en estas fechas, son tiempos en los cuales estamos tapados de trabajo en los establecimientos educacionales, pero claramente eso demuestra el interés que hay por temas tan importantes para nosotros como el liderazgo, por ejemplo, en un enfoque distinto que don José Weinstein dará a conocer más adelante. Yo agradezco de verdad la presencia de ustedes, el esfuerzo que significa para algunas personas que vienen de comunas alejadas de la capital regional. Ojalá que estos desafíos para la Fundación podamos llevar este tipo de seminario también a otras comunas de la región. Tenemos que tratar de descentralizar también la región y eso es un desafío que tenemos tanto nosotros como Ministerio de Educación como también aquellos agentes privados, ¿verdad?, que están ocupados de este tema. Y no digo preocupados porque en realidad existe una ocupación y eso también aprovecho a agradecerlo a la Fundación. Desde muchos años atrás están ocupados de la educación de nuestros niños y niñas. Agradecerle a ustedes finalmente, desear el mejor de los éxitos. Ojalá que la palabra que aparecía por ahí, que nos dimos cuenta con José, no sea lo que esperan realmente del seminario, pero esa es la gracia de estos ambientes. Hay libertad para expresarse, libertad para debatir, libertad para dar a conocer nuestras ideas y claramente buscar la mejora sustantiva en la educación de nuestros establecimientos educacionales. Muchas gracias por su presencia y les deseo una tarde llena de conocimientos, llena de aportes y fundamentalmente llena de felicidad. Si no estamos felices con lo que hacemos, mejor salgamos a lo que estamos haciendo. Que tengamos una tarde provechosa, no tanto para nosotros, para quienes son nuestra preocupación, que son los niños y niñas de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Seremi, por sus palabras. Este día queremos invitarlos a reflexionar, haciéndonos algunas preguntas importantes. ¿Por qué es clave la colaboración en el trabajo escolar? ¿Qué aporta para transformar la calidad de la educación en cada escuela? ¿Cómo se cultiva el liderazgo entre directivos y docentes? ¿Es posible distribuir el liderazgo educativo? Son algunas de las preguntas que el profesor titular de la Universidad Diego Portales y director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, José Weinstein Cayuela, abordará durante su exposición. El sociólogo de la Universidad de Chile y doctor en Sociología de la Universidad Católica de Louvain, Bélgica, compartirá con los asistentes fundamentos y estrategias para desarrollar y formar líderes pedagógicos. Weinstein ha trabajado en diferentes instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la educación, siendo consultor en organismos como la OECD, UNESCO, CEPAL y otras. Además, fue subsecretario de Educación y ministro de Cultura entre los años 2000 y 2006. En la actualidad trabaja en temas de liderazgo educativo, mejora escolar y políticas docentes. Vamos a recibir con un gran aplauso a nuestro invitado, José Weinstein Cayuela. Muy buenas tardes a todos, a todas, a los docentes, a las educadoras que veo numerosas presentes, a las autoridades de Minera Escondida, de la Seremía de Educación, de la Superintendencia, de la Agencia de Calidad, de la Corporación de Antofagasta, también que han querido estar en este seminario. Déjenme decirles que la primera invitación que yo tuve cuando Eugenia Camazón me invitó a esto, el tema principal que habíamos pensado era más bien vinculado con liderazgo. Y el liderazgo centrado básicamente en los directivos escolares. Y el tema era, bueno, cómo se hace el liderazgo desde el punto de vista de los directivos, qué pasa con los directores, con las directoras.
Y después de dar una vuelta dijimos, está bien, ese es un tema muy importante, pero la verdad es que hoy día el liderazgo cada vez se tiende a conceptualizar como algo más amplio que eso, que no solo está radicado en una persona que tiene el poder formal de la dirección, sino que el liderazgo se ve como algo extendido en toda organización escolar. Si adicionalmente a eso le sumamos que vamos a estar haciendo este seminario justo un día antes del Día del Profesor, la verdad es que parecía mucho más sensato hacer un seminario que suyo foco principal y sus palabras fuertes partieran con la docencia, con la colaboración entre docentes y también con un cierto enfoque del liderazgo, que diera cuenta justamente de esas nuevas tendencias que la verdad es que no hacen esta división tan tremenda entre quienes tienen un cargo formal y quienes no la tienen para el ejercicio del liderazgo. Y por eso le pusimos el título que ustedes ven ahí, de colaboración docente y liderazgo distribuido hacia una nueva escuela, porque nos parecía un título mucho más sustantivo y más acorde a lo que queríamos transmitir como mensaje. Entonces lo que yo voy a hacer en este tiempo va a ser justamente avanzar en esta dirección. Si es que la tecnología me lo permite. ¿Dónde está mi? Ahí debe ser. Vamos a hacer un poco de locución de continuidad mientras llega el arreglo tecnológico. Y básicamente tiene que ver con lo siguiente. Lo primero que les quiero contar es como la organización de este seminario, pero no ahí, va en las primeras. Mucho más atrás. Mucho más atrás que eso. ¿Cuál es? ¿Ese? ¿Este o ese? Ok. Este es básicamente el trabajo que vamos a proponer durante esta hora de trabajo conjunto. Primero, centrarnos en la cooperación docente, tratando de ver justamente en qué consiste este tema de la cooperación profesional. Y por otra parte, después de eso, tratar de entender también cómo se articula esa visión de la cooperación o la colaboración docente con una manera de entender el liderazgo, que es el liderazgo distribuido. Y ese es de alguna manera entonces el énfasis que queremos poner, hacer este puente entre decir una manera de entender la docencia, una manera de entender el liderazgo, como algo que tiene que estar de la mano. Y de alguna manera eso es lo que vamos a hacer y también vamos a hacer un ejercicio entre medio de tal manera de avanzar. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de colaboración docente? Y durante mucho tiempo nosotros hablamos básicamente de la efectividad docente. Y si ustedes se fijan, buena parte del discurso y del trabajo y los dispositivos incluso que tuvieron para hablarse de la docencia, este fue el término central que se usó. El término, ¿no es cierto?, de todo lo que tenía que ver con la efectividad del docente. Y se dijo, ¿no es cierto?, y se repitió mucho, y ustedes deben haber ido a muchos seminarios en los cuales el tema central siempre fue este: ¿cómo conseguimos docentes efectivos? Se decía, bueno, el docente efectivo es el que en la sala de clase logra desplegar al máximo todo el trabajo y las capacidades de los docentes. El que es capaz que en una sala de clase todo lo que ocurra en esa aula sea realmente algo enriquecedor y que permita que cada alumno pueda avanzar al límite de sus posibilidades. Y para eso, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertos conocimientos sobre pedagogía y sobre los contenidos, tiene que tener también ciertas actitudes, tiene que tener en el fondo un desempeño afectivo y efectivo también respecto a estos temas. Y el tema de la efectividad efectivamente siguió avanzando muchísimo y incluso se puso, ¿no es cierto?, un conjunto de claves. Y ustedes pueden ver algunas aquí de ellas, ¿no es cierto?, en las cuales
se ponía el acento en un conjunto de acciones que tenían que tener los docentes, como por ejemplo el compromiso con los estudiantes, el clima de aula, y así por delante. No les voy a leer, ¿no es cierto?, todo lo que está ahí. Pero de alguna manera se configuraba un ethos, una manera de entender la docencia, que ponía todos estos puntos como los temas centrales, en los cuales temas como la planificación eran muy relevantes y así por delante. De alguna manera, una suerte de ejemplo máximo de esta visión de la docencia estaba en esta película, en La Sociedad de los Poetas Muertos, que probablemente todos los que estamos aquí la vimos, ¿o no? Fue vista esta película, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Y nos emocionamos todos con Robin Williams, ¿no es cierto?, haciendo este personaje, hablando con los alumnos, ¿no es cierto?, de Carpe Diem y contándoles, ¿no es cierto?, cómo tenían que explotar todas sus posibilidades. Pero si ustedes se fijan, ese docente también estaba de alguna manera en ese mismo paradigma. Y ese hoy día es el paradigma que también estamos de alguna manera cuestionando. ¿Por qué? Porque si bien ese paradigma de la docencia, de la efectividad, es un paradigma que sigue vigente, no estamos diciendo de ninguna manera que no sea importante, es muy importante hacer ese trabajo. Al final del día, era un paradigma que estaba centrado en el docente como un individuo aislado. Era él o ella en su sala de clase. El caso, ¿no es cierto?, de La Sociedad de los Poetas Muertos es enorme. ¿Cuándo vimos en esa película una acción con otros docentes de ese profesor? Al revés, casi era como que tenía que defenderse de sus colegas, defenderse de sus directivos y hacer una relación íntima y muy productiva y emocionante con los alumnos. Pero de ninguna manera entendíamos a ese docente como un docente que trabajaba en un equipo docente. Y eso, por lo tanto, es lo que hoy día se está cambiando como visión de esta docencia. De algo como solamente individual, en el cual el tema central es ser un docente efectivo, y eso es lo que se le pide al docente, a una visión en la cual se empieza a considerar que lo importante es, por cierto, ser un docente efectivo, pero adicionalmente a eso se está diciendo cómo este docente efectivo participa de un colectivo, trabaja con sus pares, ve su trabajo como algo que debe formar parte de una comunidad y no como algo aislado. Y por eso es que crecientemente se contrapone, por poner un énfasis, esta visión del docente como una tarea totalmente individual, a una tarea que, sin descuidar el aspecto individual, incorpora el aspecto colectivo. Y se habla, ¿no es cierto?, de este enfoque sociocultural de la docencia, el de cual, si algo debe ocurrir en una escuela, en un lugar de aprendizaje, es algo que no solo está responsabilidad de un adulto aislado que trabaja en silos, aulas aisladas, sino algo que es responsabilidad de un conjunto de adultos, que son todos los docentes de ese establecimiento, que comparten la responsabilidad por todos esos alumnos y alumnas, que comparten la responsabilidad con esas familias que han depositado, ¿no es cierto?, su confianza en ese establecimiento, en un cuerpo docente y no en docentes aislados. Si ustedes piensan, esto es algo que debiese formar parte de nuestra cultura de entender la docencia, pero no es así. Y por eso yo les ponía el ejemplo, ¿no es cierto?, de las toneladas que vimos, ¿no es cierto?, de tinta y de papeles y de investigaciones hablando de los docentes efectivos siempre a nivel individual. O incluso, ¿no es cierto?, estas muestras en el cine como La Sociedad de los Poetas Muertos, como el ejemplo del mejor docente que podía haber. Y que de alguna manera, ¿no es cierto?, oscurecían o no veían este elemento colectivo. Esto también ha estado en las políticas. Si ustedes piensan, por ejemplo, la evaluación docente. La evaluación docente, ¿no es cierto?, recién hace 2 años atrás, 3 años atrás,
se puso, ¿no es cierto?, el componente colectivo y de trabajo cooperativo de los docentes. Desde el año 2003 en adelante, que empezó la evaluación docente en Chile, siempre lo vimos como algo también individual, en la cual este aspecto de participar o no participar de una colectividad era algo que no tenía aparentemente mucha relevancia. Lo que hoy día sabemos es que tiene una muy importante relevancia. No es casual que nuestros instrumentos también de evaluación, que de alguna manera, ¿no es cierto?, hacían ver nuestro prototipo de lo que era ser un buen docente, no consideraran este elemento. Es que no lo teníamos. Estábamos en el paradigma de la efectividad individual, que es justamente lo que está cambiando. Y para entender también qué es lo que está detrás de esta otra visión de la docencia, hay algunos conceptos muy importantes. Un concepto muy importante, por ejemplo, es el concepto de capital social, el concepto de la riqueza que tienen los vínculos que hay dentro de una comunidad. Es la relevancia que tiene el cómo nos relacionamos los adultos que estamos dentro de una comunidad y que formamos la comunidad educativa desde el punto de vista de los prestadores del servicio educativo. Y ese vínculo puede ser muy variable. Por eso, en la sociología ya hace muchos años, y también en la ciencia política, se avanzó esta idea del capital social. El capital no es solo económico, no son solo los recursos monetarios que tiene una persona. El capital también son los vínculos que se tienen, son la fortaleza de las relaciones que se tienen en una comunidad y que hace una diferencia enorme. Cuando hay un alto capital social se tiene una fortaleza como organización, que no se tiene cuando no se tiene este vínculo enraizado, en que se comparte una identidad, en que se comparte una confianza entre quienes forman parte de esa comunidad, en que hay un respaldo mutuo, en que hay relaciones de colaboración y así por delante. Por eso un elemento clave detrás de esta visión de la docencia como algo colectivo es también la visión de la escuela como una organización en la cual pasa a ser crítico cuál es el nivel que se tiene de capital social, cuál es el tipo de relaciones que se mantienen entre los docentes, cuál es el tipo de relaciones que mantienen los docentes con los directivos. ¿Hay apoyo mutuo? ¿Hay desconfianza? ¿Hay capacidad de pedir apoyo cuando se necesita? Esos son los elementos que hacen la diferencia cuando se mira, ¿no es cierto?, este capital social. ¿Cuál es un elemento que es crítico aquí? Que hay detrás algo muy significativo. Porque si uno piensa la escuela como un elemento en el cual una organización colectiva, es muy importante visualizar que puede crecer el docente que viene a esa escuela. Cuando uno piensa la visión antigua de algo como silos individuales, lo importante solamente es reclutar buenos profesores. Van a trabajar solo. ¿Son buenos o son malos los profesores? ¿Los recluto o no los recluto bien? Cuando pienso con este otro paradigma del capital social, de la comunidad de aprendizaje, del crecimiento colectivo entre los docentes, el punto es entonces que puede crecer la persona que llega a esa comunidad. No es algo fijo. Ese docente que se integró, por ejemplo, ese docente principiante, que viene lleno de inseguridad porque por primera vez se va a desempeñar profesionalmente, puede ser alguien recibido y que crezca en esa comunidad. La docencia ya no pasa a tener el límite que tiene cada docente individualmente considerado. Pasa a tener el límite y el techo que tiene las relaciones que existen entre los docentes como un colectivo. De ahí su importancia. Por eso también se ha puesto tanto énfasis en esta posibilidad de, por ejemplo, la diferencia que existe desde un punto de vista de innovación, cuando existe un capital social importante en una escuela. Vemos la innovación como algo totalmente individual, solitario y aislado, como la Sociedad de los Poetas Muertos, o vemos la innovación como algo que emprende la escuela como una aventura colectiva, en la cual todos pueden trabajar en conjunto esa tarea. Eso es lo que está en juego.
Y lo que se está diciendo aquí, ¿no es cierto?, cada vez más con más fuerza, es que esta visión de la colaboración docente lo que puede hacer es que crezca cada uno de esos miembros individuales, pero como colectivo adicionalmente lo pueden hacer con mucha fuerza. Y pueden desarrollar adicionalmente a eso una virtud mayor, que es la virtud de dar un tipo de educación consistente de unos a otros. Pónganse ustedes un minuto en los pies, en los zapatos del alumno. Ese alumno que llega a clase y tiene 2 horas de un ramo, 2 horas de otro, 2 horas de otro. ¿Y qué es lo que le pasa cuando recibe 2 horas de un tipo de instrucción y una cierta pedagogía y pasa a la sala siguiente y empieza algo totalmente distinto y pasa a la otra y pasa algo totalmente diferente también y así por delante? ¿Qué posibilidad tiene de desarrollar sus competencias de manera secuenciada alguien que recibe, ¿no es cierto?, durante el día tantos mensajes contradictorios? ¿Cómo puede reforzar las mismas competencias? Hay un tema, ¿no es cierto?, entonces de acumulación en el trabajo educativo, que yo se los grafico con la idea del día escolar, ¿no es cierto? Y la necesidad de no quiere decir que alguien no vaya a poner su toque personal en la docencia, lo va a poner de todas maneras, siempre. Pero ese toque personal se tiene que dar sobre una consistencia del trabajo que ocurre de una clase a la otra, de las 2 primeras horas hasta el final del trabajo escolar. Esos son los establecimientos que hacen historia, cuando hay comunidades profesionales de trabajo que logran esa consistencia, y no cuando tienen, ¿no es cierto?, silos que trabajan de una manera u otras, ¿ya? No es eso lo que queda desde el punto de vista del trabajo mayor. Por eso es que decimos, ¿no es cierto?, la colaboración como la posibilidad de desarrollar este capital profesional dentro de la escuela. Hay muchas razones por las cuales colaborar. Por ejemplo, ¿no es cierto?, esta idea, como la que ya decía, de la importancia, ¿no es cierto?, de desarrollar los saberes docentes, de todo lo que puede ocurrir desde el punto de vista del intercambio, de un docente con otro docente. Cómo eso puede crecer ya fuertemente. Cómo también, ¿no es cierto?, se puede salir de esta idea aislada con mucha fuerza. Cómo, ¿no es cierto?, se puede romper ese aislamiento tan grave entre los profesores. Y también, ¿no es cierto?, todo el tema de un espacio de comunidad de aprendizaje. Adicionalmente a eso también se han dado otras razones. El caso, ¿no es cierto?, que les muestro aquí. Les muestro, por ejemplo, cómo Andy Hargreaves, un importante, ¿no es cierto?, estudioso de estas materias, que escribió, entre otras, ¿no es cierto?, este libro relevante que se llama La Cuarta Vía en Educación, pone, ¿no es cierto?, el tipo de otros argumentos adicionales a los que yo he dado, por los cuales es importante esta colaboración. Y Hargreaves, ¿qué es lo que dice, no es cierto? Por una parte, esta posibilidad de circulación del conocimiento hace que se enriquezca. Siempre van a ser mucho más las posibilidades de conocimiento cuando haya muchos que estén haciéndolo. Va a decir adicionalmente a eso, una escuela en la cual hay una amplia colaboración va a ser un espacio de trabajo mucho más atractivo que un espacio en el cual cada uno trabaja en su silo, clase. Va a ser un espacio que va a convocar mucho más. Van a haber más personas disponibles a irse a trabajar en esos establecimientos escolares cuando existe esta posibilidad. Va a haber también más espacio para la innovación. Ya no van a ser solamente aventuras individuales. Voy a sentir, si estoy en ese sistema de colaboración, que puedo innovar. Innovar siempre es un riesgo. Cuando alguien inicia una innovación, no puede decir, esta innovación le aseguro tantos resultados. No sería una innovación. La innovación es justamente algo en el cual uno, por cierto, está haciendo una apuesta con fundamento. Pero la innovación puede ser que no resulte, o puede ser que no resulte al tiro, o puede ser que no resulte exactamente en el tipo de resultados que se quieren ver. Por lo tanto, las innovaciones son siempre riesgosas, son apuestas fundamentadas. ¿En qué espacio voy a hacer apuestas fundamentadas si es que no siento
ese ámbito de colaboración. Si es que siento que si la innovación fracasa, se me va a señalar con el dedo, como alguien que no supo hacer las cosas bien, como había que hacerlas. La innovación va a surgir después quizás de errores, aciertos, reflexión, ensayo, error, pero por cierto que va a ser muy distinto en un ambiente colectivo que en un ambiente muy individualizado. Y por último también le estamos dando un mensaje a los estudiantes, ¿no es cierto? Cuando colaboramos como adultos, nosotros que somos de alguna manera un ejemplo para ellos, también les estamos diciendo, así se trabaja, así deberán trabajar ustedes también entre ustedes. Cuando ellos nos ven como personas, ¿no es cierto?, que no colaboramos, también pueden tener dudas respecto de su colaboración. Por lo tanto, también estamos entregando, ¿no es cierto?, un mensaje no explícito, implícito, pero muy importante a nuestros estudiantes respecto de cómo comportarse, respecto de sus colegas, respecto de los otros. Ahí hay otro argumento más, ¿no es cierto?, en esta dirección. Con todo, es importante considerar que la colaboración no es algo que surja automáticamente ni sea fácil de lograr. Y hay distintos estadios de colaboración. Por ejemplo, Judy Warren Little, que es la primera persona que conceptualizó con fuerza la idea de comunidades de aprendizaje profesional, que estuvo con nosotros hace 4 años atrás, nos comentó este tema. ¿Cómo no podía haber el trabajo colectivo y de las comunidades de aprendizaje y la colaboración como elementos que iban haciéndose crecientemente más complejos? Porque juntarse y conversar no necesariamente es colaborar. Y pueden haber diferentes estadios. Y ella los conceptualizaba en estos 4 estadios que ustedes ven en la lámina. Ella decía, hay una primera fórmula, que es simplemente el intercambio. Es conversar, es intercambiar ideas, anécdotas. ¿Y eso se puede ver como una forma de colaboración? Sí, puede ser. Hay gente que ni siquiera conversa, que no se cuenta anécdotas. Pero es una primera forma todavía muy limitada. Hay un segundo momento, que es, ¿no es cierto?, brindar ayuda y asistencia cuando se solicita. Alguien está en un problema, alguien lo apoya dentro de una escuela. Eso ya es algo más que simplemente, ¿no es cierto?, el intercambio de ideas. Pero todavía es algo que puede ser visto como algo limitado. Solo se motiva y se desencadena ese tipo de colaboración frente al problema. No siempre vivimos en problemas. La colaboración no necesariamente tiene que estar centrada en esos momentos. Es cuando hablamos, ¿es cierto?, como Chile, país solidario, después de los terremotos, después de las grandes catástrofes. Quizás no tendríamos que ser solidarios solo después de las catástrofes, ¿ya? Lo pongo un poco extremo, pero para que se entienda la idea, ¿no es cierto?, de que todavía es un estadio limitado de apoyo. Está un tercer estadio, según Warren Little, que es esta idea de compartir materiales y estrategias didácticas. Y ella va a decir, bueno, aquí ya hay algo un poco mayor. Ya no es el apoyo ante la emergencia, y no es solamente conversar y contarse lo que hago, sino que estoy disponible a que toda la batería de recursos que yo he acumulado, ponerlo a disposición de otro, que otro lo ocupe. Y ahí ella va a decir, ya hay un estadio mayor de colaboración. Y por último, ¿no es cierto?, ella va a decir, hay un nivel superior que es propiamente la comunidad de aprendizaje. Y ella va a reservar el término de comunidad de aprendizaje solo para este grupo, en lo cual, ¿no es cierto?, ya hay un trabajo permanente en equipo, de reflexión colectiva, del proyecto educativo del establecimiento, del trabajo cotidiano que se hace desde el punto de vista pedagógico educativo, en lo cual hay una planificación permanente. Y ella va a agregar un punto adicional. Va a decir, hay que empezar a visualizar el trabajo de una comunidad educativa como un trabajo de indagación, de investigación, en algún sentido. La investigación no es algo solo de los investigadores profesionales que trabajamos en las universidades. La indagación es algo que debería estar en nuestro trabajo permanentemente. ¿Cuánto más motivante
el trabajo docente sea un trabajo que le conlleva la reflexión, la indagación, la lectura. Los problemas que ocurren todos los días en las escuelas son muy difíciles de resolver. Nadie tiene la piedra filosofal para resolver los problemas que a ustedes les tocan todos los días, en la escuela o en los jardines. Cuando hay apoderados, ¿no es cierto?, que a veces viven en situaciones tan difíciles. O cuando hay, ¿no es cierto?, una cerrazón al aprendizaje, y hay esto que se ha llamado la mentalidad cerrada al aprendizaje, en la cual hay niños, ¿no es cierto?, que declaran muy tempranamente, hay cosas que simplemente no soy capaz de aprender. Que Carol Dweck, ¿no es cierto?, en su diferenciación respecto a mentalidad abierta y cerrada de aprendizaje, puso como ejemplo de un límite mayor respecto al conocimiento. Cuando eso se instala en un niño, estamos abriendo, ¿cierto?, de algo muy difícil de transformar. Esos no son problemas fáciles. ¿Cómo cambio esa mentalidad cerrada al aprendizaje? ¿O cómo me bato con apoderados que no están ni ahí, como se dice, con lo que ocurre en la escuela o en el jardín? ¿Para qué decir cuando hay problemas de droga cerca? En fin, son realidades que ustedes conocen tan bien. ¿Eso no merece la indagación, la reflexión sistemática del pequeño avance que se puede hacer, de lo que fracasó y se intentó hacer una vez y fracasó por alguna razón? De eso está hablando Warren Little cuando dice, ahí hemos alcanzado un estadio de colaboración mayor. Y frente a esto, por cierto, hay un conjunto importante de estrategias que se pueden llevar a cabo. Una de ellas, no voy a entrar en todas ellas, no tenemos el tiempo para eso, pero muy importante es el desarrollo de la confianza dentro de la escuela. La confianza, se habla de la confianza como el elemento clave para sostener una organización. Se habla de ella con dos imágenes fuertes. Una es el pegamento y otra es el lubricante. Cuando en una organización hay confianza, hay una cohesión. Cuando en una organización hay confianza, hay un lubricante que permite hacer las cosas con facilidad. No es necesario estar supervisando cada cosa que hace cada quien, que impide que las cosas se hagan con la rapidez que se necesita. Por eso la confianza es un elemento central dentro de cualquier organización. Y como esa, ¿no es cierto?, hay distintos criterios. Les voy a pedir ahora que hagamos un pequeño ejercicio. Ustedes dentro de sus carpetas tienen una pauta. Búsquenla. Esa pauta, ¿la encontraron? ¿Sí? Entonces lo que les quiero pedir ahora es la colaboración, ya que estamos hablando de colaboración. La colaboración para que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Piensen ustedes en su jardín o en su escuela y llenen la pauta, viendo qué pasa con estas distintas prácticas de colaboración. ¿Cuántas de ellas se desarrollan nunca, una vez por año y así por delante? ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden llenarla? ¿Sí? Vamos, adelante. Cada uno entonces llena su pauta pensando en su establecimiento educativo.
Ahora quiero pedirles que algunos ya lo están haciendo, otros no lo han hecho, que compartan con su compañero del lado, su vecino de silla, respecto de cuán de acuerdo están respecto de estas distintas categorías de colaboración. ¿Sí? Que lo hablen y traten de llegar a un consenso, a ver si están de acuerdo. Puede ser que sean también de establecimientos distintos. Ahí se cuentan, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre. Así que conversar, ¿no es cierto?, con los que están al lado respecto de cuáles son las que se dan y no se dan. ¿De qué hora tengo yo? Hasta las 4:30. ¿Sí? Muy bien. Voy a pedir un poquitito de silencio. Amigos, amigas. ¿Sí? No es fácil que busquemos una manera de saber cuál es la situación de los establecimientos de Antofagasta que están presentes aquí, quizás también de otras ciudades. Pero les propongo lo siguiente. Miren, yo voy nombrando las distintas actividades de colaboración y me interesa que levanten la mano aquellos que nombraron nunca o una vez por año o menos frente a cada una de las actividades, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Partamos por la primera entonces. Profesores comparten la enseñanza en aula o codocencia. ¿En qué establecimiento no se hace nunca o una vez por año? No hay que tener susto, no es buena o mala la respuesta, es decir, lo que realmente ocurre. ¿Sí? Ok. Profesores observan la clase de otros profesores y entregan retroalimentación. ¿En qué establecimientos no ocurre esto nunca o solo una vez por año? Está bien, la mayoría de los establecimientos aparentemente esto no ocurre. Docentes realizan actividades conjuntas con profesores de diferentes cursos y grupos etarios. Por ejemplo, realizan proyectos más allá del curso. ¿En cuántos establecimientos se hace esto nunca o solo una vez por año? Profesores intercambian materiales de enseñanza con otros profesores. ¿En alguna vez? Nunca.
Nunca. Docentes discuten con otros profesores acerca del avance de alumnos en particular. Nunca una vez por año. También aquí se señalan casos. Profesores se ponen de acuerdo con el fin de tener criterios comunes para evaluar el avance de los alumnos. ¿Quiénes dijeron aquí nunca o una vez por año? Allá también, acá también. Profesores participan en reuniones de talleres de reflexión o grupos profesionales de trabajo. Nunca o una vez por año. Un caso aquí, otro caso allá. Y docentes tienen conversaciones informales sobre temas profesionales en el establecimiento. Ese también aquí se señala. ¿Estos criterios de dónde vienen? ¿De dónde salieron? ¿Por qué son interesantes tenerlos? Estos son los criterios que ocupa una prueba internacional en que Chile participa hace muchos años, que se llama la prueba TALIS. Nosotros, por ser miembro de la OECD como país, somos uno de los 3, ahora 4 países latinoamericanos que formamos parte de la OECD, tenemos acceso también a participar de estas pruebas internacionales. La más conocida es PISA, ya que ustedes habrán muchas veces escuchado su nombre. Otra prueba muy importante en que Chile participa se llama TALIS. Y esta prueba, TALIS, lo que intenta saber es cómo es la docencia en Chile o en cada uno de los 35 países que ahí participan. Entonces nos analiza nuestra docencia. Y se va viendo, ¿no es cierto?, cómo ocurre esa docencia. Y por lo tanto, de ahí tenemos alguna información respecto de la colaboración docente. ¿Y qué nos informa la prueba TALIS? Que nosotros tenemos como país, más allá de las manos que aparecieron levantadas en esta ocasión, tenemos un problema como país con la colaboración docente. Y por lo tanto, tenemos muchas prácticas de colaboración que no ejecutamos nunca o muy ocasionalmente, como muchos de ustedes lo señalaron para sus prácticas. Y por eso, ¿no es cierto?, sabemos que muchos profesores trabajan en forma aislada, que por ejemplo el tema de observar a otro profesor y retroalimentarlo es algo muy poco instalado, que la codocencia es algo muy